Atlanta, Georgia. Strapped barely making ends meet. Craving beans and cornbread, oh yes. En esta ocasión, traigo un audiolibro corto que cuenta sobre la vida de uno de los personajes más famosos de la historia. Jacques de Molay, quien fuera recordado por ser el último gran representante de los caballeros templarios. Disfruta mucho del audiolibro. Dale like, suscríbete y comparte con tus amigos esta fascinante historia. Prólogo. La Orden de los Caballeros Templarios se fundó alrededor del año 1119. Al principio fueron 7, aunque hay versiones que dicen que fueron 9, los caballeros liderados por Hugh de Payns, jurando que defenderían a Jerusalén y Tierra Santa. En 1120 el rey del reino de Jerusalén, Balduino II, cedió su palacio, la antigua mezquita de Aqsa, en el templo del monte de Jerusalén a los caballeros templarios. Fue cuando la orden pasó a conocerse como la Orden de los Caballeros Templarios del Templo de Salomón. Los caballeros comenzaron a usar la insignia de la Cruz Roja en un fondo blanco después de 1145. Dentro de su doctrina, podían luchar por una causa justa como las cruzadas. La primera vez que participaron en una de estas fue en 1147 contra los musulmanes, y fue durante la Segunda Cruzada entre 1147 y 1149. La orden pudo crecer mucho gracias a las donaciones de sus simpatizantes, que aseguraban su paso libre durante las peregrinaciones hacia Tierra Santa y Jerusalén. La orden recibía diferentes tipos de donativos: equipo militar, comida, dinero, beneficios o privilegios, caballos, etc. La orden generaba mucho dinero, pero también tenía que llevar a cabo el pago de impuestos al Papa, y los diezmos a la Iglesia. Se tenía que dar mantenimiento a los caballeros y sus caballos, a las armaduras y demás gastos que se podían ir generando. Durante el siglo XII los caballeros participaron en diferentes cruzadas. Algunas en la península ibérica, la Reconquista, trabajaron para gobernantes españoles y portugueses. Además de también tener operaciones bálticas contra los paganos. Durante el siguiente siglo los caballeros habían adquirido poder desde Inglaterra hasta la Bohemia, y eran una organización militar bastante poderosa, pues contaban con barcos, hombres, armas y mucho equipo. La Orden de los Caballeros del Templo de Salomón fueron pioneros en la banca. Los peregrinos depositaban el dinero en algún punto en específico que podía ser un convento afiliado a la orden, y a la persona que hizo el depósito se le entregaba una carta en un idioma que solo los caballeros podían entender. Al llegar el peregrino a su destino, podía retirar sus bienes o dinero en otro convento mostrando o entregando la carta que anteriormente le habían dado. Los caballeros también contaban con el servicio de banca que hoy en día conocemos como cuenta corriente. Este consistía en un crédito con los caballeros. La persona acordaba los pagos con ellos, y podía elegir al titular de dicha cuenta. En el siglo XIII los caballeros eran también poderosos bancarios, de tan alto nivel que hasta los reyes confiaban su tesorería con ellos. Los reclutas su mayoría provenían de toda Europa occidental, pero la gran mayoría provenían de Francia. Gran parte estaba por alguna obligación de origen religiosa, defender Jerusalén y Tierra Santa. Otros estaban por diferentes motivos como la fama, las comidas, ciertos privilegios, las aventuras, etc. Los reclutas tenían que ser hombres libres e hijos legítimos. Los hombres casados también podían unirse a la orden, pero en esos casos su esposa tenía que estar de acuerdo con dicha decisión. Dentro de la orden existían dos rangos, caballeros y sargentos, los seglares, y el personal civil estaban considerados junto a los sargentos. De hecho, no había tantos caballeros como generalmente se piensa. Aunque en tiempos de guerra, podía haber hasta más de 500 elementos. Aunque la orden usaba a más soldados como la infantería, sargentos o reclutas de tierras vasallas, también a escuderos, porteadores, y personal no combatiente. Sacerdotes, artesanos, peones, sirvientes y algunas mujeres de conventos afiliados se consideraban parte de la unión. La orden era dirigida por el Gran Maestre, que estaba en la cima de la pirámide del poder, y vivía en la sede principal, Jerusalén, después en 1191 en Acre, y desde 1291 de Chipre. Los conventos se agrupaban en regiones geográficas llamadas prioratos. Cada convento lo regía un preceptor o comandante, que respondía al jefe del priorato donde estaba el convento.
Los conventos enviaban una tercera parte de sus ganancias a la sede principal en Jerusalén. Fin del prólogo. Parte 1. Breve biografía e inicios de Jacques de Molay dentro de la Orden del Temple. Es triste que no suele encontrarse mucha información sobre este histórico personaje. Considero que es muy importante conocer sobre él y su influencia en la Orden de los Caballeros Templarios. Se estima que Jacques de Molay pudo haber nacido durante el año 1245 en Molay, Francia, presuntamente en el condado de Borgoña. Se cree que el padre de Jacques pudo ser Jean de Longwy, señor de Raon y Mate. Existe otra teoría que sostiene que su padre pudo haber sido Gerard de Molay, un vasallo del señor de Larechiel. Aunque dejando de lado quién pudo ser el verdadero padre de Jacques, esto jamás ha puesto en duda su ascendencia noble. Jacques provenía de la nobleza borgoña. Su familia le era leal al Sacro Imperio Germánico, porque en aquellos tiempos el condado de Borgoña pertenecía a este imperio. No se sabe mucho realmente sobre gran parte de su vida, incluso se desconoce mucho de cómo pudo haber sido su infancia y etapas cercanas de crecimiento como adolescencia. Pero sí se sabe que, durante el año 1265, Jacques fue admitido dentro de la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo de Salomón, convirtiéndose a partir de ese momento en un caballero templario. No se conoce exactamente las razones del por qué fue admitido dentro de tan honorable orden, aunque una de las más aceptadas es que fue por su origen noble. Esto porque siendo aceptado como un caballero templario, ayudaría a su familia a mejorar su posición económica, social e incluso política. Pero también existe la idea de que fue motivado por su padre, para poder comenzar una carrera eclesiástica siendo más un nombramiento por cuestiones religiosas. También puede ser que, en algún momento, Jacques servía a un feudal y que dicho feudal se unió a las cruzadas, llevándose consigo a sus vasallos, dentro de los que estaba Jacques. Posiblemente Jacques habría llegado a Tierra Santa cerca del 1270, quedando a las órdenes del gran maestre del Temple Guillermo de Beaujeu. Dentro de las crónicas de Francia, se le describe a Jacques como un joven con deseos de enfrentar a los mamelucos mostrando gran habilidad en los campos de batalla. Eran tantas las ganas de Jacques por combatir, que se originó una disputa con el gran maestre Guillermo de Beaujeu, cuando Jacques rechazó ser una vía diplomática, por lo que él quería seguir peleando en contra de los mamelucos que eran los mayores enemigos de las tropas cristianas. Desgraciadamente, no existe demasiada información sobre la vida de Jacques de Molay, razón de que escribir incluso una biografía suya es sumamente difícil. Aunque sí se sabe un poco más acerca de sus campañas o de su actividad militar, lo que no deja de ser importante al tratarse de un personaje tan histórico y de gran valor para la cultura general. No olvidemos que fue el último representante reconocido de los Caballeros Templarios, y por eso se le recuerda con tanto honor y respeto dentro de la cultura de la Orden, y por seguidores actuales. Pudo ser que de Molay haya sido parte de la octava cruzada en el año 1270. Una campaña del rey francés Luis IX en Túnez, que desgraciadamente no funcionó como se tenía contemplado. Jacques combatió en la época de las cruzadas. Estas batallas se desarrollaron durante la guerra entre cristianos y musulmanes por Tierra Santa y Jerusalén. No se sabe exactamente una cifra de en cuántas campañas estuvo involucrado de Molay, pero se cree que pudo haber participado durante las defensas de los últimos bastiones de Tierra Santa, esto entre el 1271 y 1272, durante la novena cruzada. También, puede ser posible que haya participado durante las caídas del último de los bastiones en Acre, durante la caída de la Trípoli y la pérdida de Latakia, así como en los últimos años de las cruzadas en Reino Cristiano. Entre 1293 y 1308 se dedicó a las expediciones. Estuvo en Egipto, Tierra Santa, el Levante, y en 1298 pudo entrar a Jerusalén. Definitivamente, la campaña que más podríamos recordar donde podría haber estado involucrado Jacques de Molay, fue durante la defensa del último crack en San Juan de Acre. En 1280, San Juan de Acre era parte de lo más importante que se conservaba entre los cruzados, esto, en Tierra Santa. Pero durante los últimos años, posiblemente unos 10 o 12 años, los problemas no cesaban, y cada vez había más y más. Por lo que era muy difícil mantener cierta estabilidad en el gobierno por los caballeros hospitalarios, que trabajaban en conjunto con los caballeros templarios, en gran parte porque los musulmanes no dejaban de atacar frecuentemente, y superaban en cantidad a los ejércitos cristianos. En 1282, el rey Enrique de Chipre decidió que se tomara una tregua. Esto fue una gran decisión, ya que ambas partes terminaban por ganar. Dicha tregua
ayudaba mucho a mejorar las relaciones comerciales entre los musulmanes y cristianos. Pero, 8 años después, llegaron grupos cruzados desde Italia, y un rumor se comenzó a esparcir como el viento entre las personas. Dicho rumor, se trataba de que un hombre musulmán había seducido a una dama cristiana. Por lo que al llegar esto a oídos de autoridades cristianas, se dio la orden de buscar y ejecutar a cualquier hombre que portara barba, pues esto se consideraba una señal de que la persona era musulmana. Se logró detener a las cabecillas de la revuelta, además del rescate de algunos cristianos y musulmanes. Cuando la noticia llegó a Alaud, Sultán ordenó que se le entregara a los responsables, pero los cruzados de Acre se negaron. Fue entonces cuando se tomó la decisión de acabar con toda presencia cristiana en el Levante. Alaud encomendó a su hijo Al-Asraf Khalil que se diera inicio a preparar a sus hombres, porque se iba a tomar la ciudad. El 6 de abril de 1291, los mamelucos por fin llegaron a las puertas de Acre. Para este entonces, Alaud había fallecido un año antes, el 10 de noviembre de 1290, posiblemente a causa de una infección intestinal. Por esto, ascendió al poder su hijo, el ahora sultán Al-Asraf Khalil. El ejército mameluco se armó de un gran número de máquinas de guerra. Una de las más famosas y que más imponían poder era un gigantesco magonel, que es básicamente una catapulta sumamente gigante. Esta arma fue traída desde el Crac de los Caballeros hasta el Acre por medio de cientos de carros. Tardaron aproximadamente un mes en llegar a su destino. Nunca se había podido ver en el mismo campo de batalla tantas catapultas y hombres al mismo tiempo, todos listos para atacar en cuanto se diera la orden. La idea principal consistía en abrir brechas en las murallas de la ciudad, y después atacar con la mayoría de los hombres. En ese entonces, se cree que la población de Acre era de entre 30 y 40.000 habitantes, mientras que el ejército mameluco fácilmente podría contar con más de 100.000 elementos. Los primeros combates se dieron entre abril y mayo de 1291, aunque se alargó más de lo que se había pensado, esto porque los cristianos dominaban el mar, además de recibir diferentes formas de apoyo desde la isla de Chipre. Si bien esto le ayudaba en cierto punto a la moral, se sabía claramente que no sería suficiente para poder defender las murallas, porque eran superados considerablemente en cuanto a cantidad. Durante la noche del 15 de abril, al grito de montada a caballo, los templarios salieron por primera vez desde San Antonio. Después, salieron los hospitalarios, ellos se encargaron de ejecutar el ataque al campamento mameluco. Sin embargo, estos ataques, si bien generaban bajas para los mamelucos, no eran significativas comparadas a las que sufrían los templarios y los hospitalarios. Todo se volvía sumamente complicado para los ejércitos cristianos. Los musulmanes mantenían sus ataques de piedras con fuego, hasta que el 4 de mayo, el rey de Jerusalén, Enrique de Lusignan, llegó desde Famagusta, Chipre, con 40 barcos, centenar de caballeros y 2.000 elementos de infantería. El desembarco ayudó mucho en su momento, pero se dieron cuenta de que para poder defender de mejor manera las murallas, hacían falta varias expediciones iguales, que por falta de elementos no se podrían organizar. Se intentó llegar a un acuerdo por medio de la diplomacia con el sultán mameluco. El encargado de la conversación fue el caballero templario Guillermo de Cafrán. Él y el sultán estaban a las afueras de la ciudad. La conversación se mantenía normal, buscando llegar al acuerdo. Pero de repente, una piedra voló desde las murallas, cayendo muy cerca del sultán. Algo que él interpretó como un intento de traición o emboscada, desenvainando su espada y gritando: ¡Ah! ¡Cerdos asquerosos! ¿Qué me va a impedir cortaros la cabeza? Pero el emir Sucay lo contuvo, diciéndole que no se manchara las manos con sangre de cerdos. El intento diplomático había fallado. El 15 de mayo se derrumbó una parte de la muralla. Al frente se encontraban mamelucos que se concentraron en atacar específicamente la puerta de San Antonio, vigilada por elementos del ejército cristiano. Este fue uno de los últimos hechos y de los más recordados por parte de los caballeros templarios, reforzando la unión entre hospitalarios y templarios. Era un viernes, el 18 de mayo, cuando el sultán ordenó un asalto general. Dicho ataque se dirigió desde la puerta de San Antonio hasta terminar en la Torre del Patriarca, cerca de la bahía. Gran parte del potencial mameluco se concentraba sobre la Tormodit, la Torre Maldita. El punto exacto era justamente donde se formaba un ángulo. Era el ataque más definitivo. El sultán dejó todo en todos sus hombres y máquinas de guerra. Catapultas, mandrones y hasta los arqueros. Todos estaban atacando a la ciudad, lanzando cualquier proyectil posible.
los regimientos se iban contra las defensas, dirigidos por emires con turbantes blancos. Los asaltantes, exclamaban sus poderosos gritos de guerra, eran acompañados por trompetistas, címbalos y tambores. Más de 300 hombres montados sobre camellos. El objetivo de los musulmanes se había concretado. Abrieron una brecha en la torre maldita. Los caballeros sirios y chipriotas que estaban a la defensa de la torre, se tuvieron que retirar con rumbo al oeste, con dirección a la puerta de San Antonio. Entonces, se encontraron con los templarios y los hospitalarios, quienes no paraban de luchar codo a codo defendiendo la puerta. Se acababan los elementos, las herramientas, las estrategias. Una vez caída la torre maldita, los musulmanes tomaron la puerta de San Nicolás. Fue entonces cuando el ejército del sultán entró completamente a la ciudad, y estaban en las calles. No había más que hacer. Acre estaba totalmente perdida. Fin parte 1. Parte 2. La deuda real de la corona francesa con la Orden del Temple. Tras la caída de la orden en Acre, a causa del ejército mameluco, musulmanes, los caballeros templarios se vieron en la obligación de huir en dirección hacia Chipre durante el 1291. Dándose por perdido el último de los bastiones que tenía aún en su poder la orden. Corría el año de 1292, cuando los sobrevivientes de aquella masacre volvían en dirección a Francia. Pues a pesar de haber perdido Acre, seguían siendo una organización sumamente importante en otros países, precisamente como Francia o Inglaterra. Durante la Séptima Cruzada, en el año 1248 el ejército francés estaba siendo dirigido por el rey, en ese entonces, Luis IX. La idea principal de todo esto, era funcionar como refuerzos para los otros ejércitos cristianos, que estaban defendiendo Tierra Santa, que ya estaba siendo tomada por ejércitos musulmanes previamente. Pero durante la cruzada, el rey de Francia Luis IX fue secuestrado por el ejército musulmán. Por lo que la corona francesa se vio obligada a pedir un préstamo a la Orden del Temple para poder pagar el rescate del rey. Esto fue un punto clave a futuro, ya que fue uno de los principales motivos del por qué el rey Felipe IV buscaba exterminar a los caballeros templarios. Además de esta deuda contraída, el rescate de Luis IX, la corona francesa tenía otros conflictos de índole militar o bélica con otros países como Inglaterra. Entonces, anteriormente ya le había pedido dinero a la Orden del Temple. Es decir, la corona francesa ya tenía múltiples deudas con los caballeros templarios. Como anteriormente se dijo, corría el año de 1292 cuando algunos de los de que pudieron sobrevivir a la última de las cruzadas volvían hacia Francia. Cabe recordar que podríamos decir que Francia era algo así como la cuna o la madre de los caballeros templarios, puesto que la gran mayoría de sus elementos provenían de estas tierras. Se cree que la famosa persecución o cacería contra los caballeros templarios comienza en el año 1307. Para ese entonces, la orden ya se encontraba establecida en Francia, y podría decirse que cada vez más cerca del ahora rey Felipe IV. Desde hace muchos años, posiblemente siglos, sabemos de la estrecha relación que se mantiene entre las coronas, familias reales, monarquías, y el clero, la religión, el papa. En aquel entonces esto no fue ninguna excepción. Incluso, en muchos casos la Iglesia influía en las elecciones para las sucesiones de algún trono. Y se consideraba que los reyes, más que una representación política, era en gran parte también religiosa, pues se creía mucho que Dios elegía al rey como una especie de representante, pero obviamente no del mismo nivel o jerarquía que el Papa, que se considera una representación del mismo Dios entre los hombres. Con esto, quiero llegar al punto de que Felipe IV mantenía estrecha relación con el Papa Clemente V, quien estaba a la cabeza del clero en aquella época. Esto fue aprovechado por Felipe IV, quien comenzaba a acusar a la Orden del Temple de distintos delitos que la Iglesia castigaba fuertemente. Delitos como escupir a la cruz y orinar sobre ella, la herejía, el culto a Baphomet, figura demoníaca, el robo, entre otros delitos. Si bien, se cree, que el Papa en ese momento no lo creía del todo o ciegamente, tampoco lo dudaba mucho. Por lo que realmente fue cuestión de poco tiempo para que el Papa Clemente V le diera al rey Felipe la autorización para comenzar a cazar a los caballeros templarios. Aunque, existe otra versión en la que el Papa nunca da cierta autorización, sino que Felipe actuó sin esperar respuesta del clero. Durante este mismo año, comenzaron a detener a muchos pertenecientes a la orden, obviamente entre ellos, el distinguido Jacques de Molay.
Muchos de los caballeros templarios fueron detenidos y torturados, de esta manera conseguían que confesaran falsos delitos. Con esta persecución, parte del plan era obtener definitivamente las posesiones que resguardaban y no pertenecían a los caballeros templarios. Con esto le arrebataban propiedades, objetos, derechos, y la vida. Muchos caballeros templarios eran torturados. Y de esa forma muchos conseguían ser condenados a cadena perpetua. Otros, pena de muerte. El más reconocido de ellos, fue Jacques de Molay, quien llegó a aceptar los cargos de los que le acusaba el rey Felipe IV, y estuvo recluido en su celda, pagando una cadena perpetua. Hasta que decidió arrepentirse de sus declaraciones puesto que habían sido obtenidas por medio de torturas. Cuando de Molay negó las anteriores confesiones, se le dio una nueva condena al último gran maestre de la orden. Ahora, sería condenado a pagar con la pena de muerte. Más precisamente, sería condenado a morir quemado en la hoguera. Jacques de Molay no murió solo. Godofredo de Carney también se había arrepentido de haber aceptado los falsos cargos que les habían obligado a reconocer. Él también fue quemado vivo en la hoguera, junto a Jacques de Molay. Esta sentencia final se llevó a cabo en frente de la Catedral de Notre Dame en marzo de 1314. La última petición de Jacques fue morir de frente a la catedral. Podríamos decir que murió lo más en paz posible. Él sabía que no había hecho nada de esos cargos, que todo había sido inventado y que no tenía nada que pagar al llegar al juicio de Dios. Pero no esperaba lo mismo de ninguno de sus verdaderos verdugos. Los verdugos no fueron quienes iniciaron el fuego bajo sus pies, sino el propio Felipe IV y Clemente V. Aunque sí hay teorías en las que se busca de cierta forma limpiar el nombre de Clemente V, generalmente se le recuerda como parte de la traición que le quitó la vida a Jacques de Molay. Antes de morir, Jacques lanzó una especie de maldición en la que, de cierta forma, también condenaba a sus verdugos. La famosa maldición se puede resumir en pocas palabras: pagarás por la sangre de los inocentes, Felipe, rey blasfemo, y tú, Clemente, traidor a tu iglesia, Dios vengará nuestra muerte, y ambos estaréis muertos antes de un año. Coincidencia o no, la maldición se cumplió a lo acordado. El 20 de abril del mismo año, 1314, murió el Papa Clemente V. Y el 29 de noviembre, del mismo año, murió el rey Felipe IV. Se cree que la causa de su muerte fue un derrame cerebral durante una jornada de cacería, aunque no se sabe exactamente. Final parte 2. Parte 3. La orden después de la ejecución Jacques de Molay. Breve conclusión. La muerte de Jacques fue un duro golpe para la orden, ya que él era el máximo representante de los caballeros templarios. Tras su muerte en la hoguera, muchos de los sobrevivientes fueron arrestados, torturados y muchos más, asesinados. Al igual que al último gran maestre, les inventaban cargos, los obligaban a aceptar y después los que no se quedaban el resto de sus vidas en una celda, eran asesinados. 1314 fue el peor año para la organización, pues representó que se le dejará de considerar como una gran organización, y poco a poco perdieron todo lo que se había conseguido en casi 300 años de historia. Muchos se vieron obligados a huir a territorios vecinos donde el poder de la Iglesia no fuera tanto como directamente en Francia. Otros más se mantuvieron en la clandestinidad, tratando de no dejar morir la organización, aunque prácticamente ya no existían los famosos beneficios que en su mejor momento tenían. Se cree que los últimos caballeros templarios fueron los que iniciaron con la famosa masonería, pero se podría decir que es más un rumor o teoría conspirativa que un hecho. La gente dejaba de confiar en ellos, podría decirse que de tener casi todo el poder donde sea que se pararan, ahora no tenía ni la tercera parte de aquel famoso poder y respeto, que alguna vez se había tenido. La pérdida de importantes territorios también tuvo mucho que ver. Las principales prioridades en este sentido eran Jerusalén y Tierra Santa. Pero después de las cruzadas, se llegó a un punto en el que ya no se podía luchar más. El espíritu de lucha o de seguir peleando poco a poco se iba haciendo menos, hasta que cada vez más y más territorios se iban dando por perdidos. A pesar de haber sido desintegrada hace más de 700 años, la historia de la Orden de los Pobres Caballeros del Templo de Salomón no ha sido olvidada. Al contrario, hoy en día es muy popular, en ella se han basado infinidad de libros, historias, películas, series, etc. Esto es una prueba de que el tiempo siempre te da lo que mereces. Cuando se investiga sobre esta famosa orden, y cómo fue creciendo con los años, es casi imposible no sorprenderse.
Cuidaban de los peregrinos y sus bienes, fueron los primeros banqueros o al menos sí lo más parecidos a cómo funcionan al día de hoy muchos bancos. Eran un ejército demasiado fuerte, una organización muy estructurada en su funcionamiento. Se acepta que nada puede durar para siempre, pero muchas personas creemos que la forma en la que se terminó la historia de la orden fue sumamente trágica, para una organización que buscaba proteger lo que dictaba una fuerza celestial o divina. Existen aún diferentes organizaciones que se autoproclaman templarios pero no tienen ninguna relación con la verdadera organización del siglo XII. Aunque en 2023, sí hubo una organización llamada Orden del Temple de Cristo, también conocida como Orden de los Pobres Soldados de Cristo y del Templo de Salomón, un Orden del Templo de Salomón. Dicha organización demandó al Papa la rehabilitación de la famosa Orden del siglo XII, pidiendo que se autorice el sacerdocio templario según el rito de Melquisedec. También pedían que la colecta del día de San Bernardo fuera directamente para dicha orden. Pedían al Vaticano que se les entregaran documentos relacionados a los caballeros templarios originales, entre otras demandas que hasta el día de hoy no se han cumplido, y que posiblemente nunca se lleguen a cumplir. La historia de los caballeros templarios es sin duda una de las más sorprendentes. Tuvieron tantos logros y después fueron tantas pérdidas. Pero hay veces que debemos dejar que la historia se quede en su tiempo, muchas veces no podemos juzgar el pasado con ojos del presente. Hay gente que en las fiestas de disfraces se visten como los caballeros templarios, personalmente no lo considero una falta de respeto ni nada de eso. Pienso que quienes realmente faltaron a la orden murieron hace muchos años. Fin del audiolibro. Kicking stones down the back road, Savannah, Georgia. Strapped barely making ends meet. Craving beans and corn